a agradecer a la comunidad de geociencias que vino acá, que está participando de nuestro ciclo de charlas de ciencia y sociedad. La idea de estas charlas que organizamos es de hacerles una reflexión sobre nuestro rol en la ciencia, que no solo es algo meramente académico, y con eso, el día de hoy les traemos la charla de Sergio León Ríos, que, bueno, primero que todo, en el chat les dejamos nuestros links para que nos sigan. Nos pueden seguir por Discord, por Instagram. Y ahora sí vamos a comenzar. Efectivamente, la charla va a ser grabada y va a quedar subida en YouTube con Sergio León Ríos, que posee una licenciatura en física, mención astronomía de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta. Es magíster en geofísica de la Universidad de Chile y doctor en ciencias naturales del Instituto Tecnológico de Karl, no sé pronunciarlo, Karlsruhe, de Alemania. Su especialización es la sismología, desde donde a partir de la instalación de sensores sísmicos y el estudio de terremotos y sus réplicas ha podido construir imágenes de la superficie de la Tierra. Actualmente se encuentra trabajando como investigador postdoctoral en el Centro Avanzado de Tecnología para la Minería AMTC de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y aquí, junto a un equipo de geofísicas, colabora en el despliegue de redes sismológicas temporales y desarrolla investigaciones para, a través de la tomografía sísmica de sismos locales, caracterizar la sismotectónica del territorio chileno. Y bueno, y por supuesto, Sergio ha trabajado en otros proyectos relacionados a divulgación y con ello nos trae su presentación Trazos sísmicos, uniendo ciencia, arte y patrimonio. Así que adelante, Topo, este espacio es tuyo. Creo que no te escuchas. Ahora sí, Sí, ahora sí, se escucha perfecto. bueno, ya. No tenía ningún audífono conectado, pero bueno, ya. Entonces, de nuevo, gracias por la presentación, gracias por invitarme y gracias también por organizar esto que como que nos vuelve un poco a la realidad, si se quiere, de alguna forma. Eh, y a no olvidarnos también que, como dice el título de este ciclo de charlas, que es ciencia y sociedad, porque estamos conviviendo en la sociedad también, entonces es importante conversar de estas cosas, ¿ya? Eh, Les voy a contar, a pesar de toda la presentación, vamos a hablar de un poquito de ciencia, más arte y patrimonio, y cómo esas cosas se han ido juntando y han servido para generar nuevas oportunidades, nuevas formas de divulgación, etcétera, ¿ya? Entonces, eh, lo primero es por qué comunicar, ¿ya? ¿Por qué comunicamos ciencia? ¿Por qué es importante? Eh, y eso lleva a una pregunta que escuché el otro día, que era de una periodista que hace divulgación científica, que es Andrea Obaid, y en una charla ella se preguntaba esto, ¿existe la ciencia si no se divulga? Eh, Pensando obviamente desde la perspectiva de la gente que está como con ganas de conocer qué se está haciendo y todo. Entonces, para nosotros, ¿existe nuestro trabajo si no se da a conocer o si se queda en nuestro laboratorio solamente? ¿Es válido? Esa es una pregunta que se abre cuando nos hacemos la pregunta de por qué comunicarla. Eh, o la otra que aquí yo me fui un poco en la filosófica, somos parte de la sociedad si no sacamos el conocimiento del laboratorio. Eh, entonces, con esas dos preguntas, eh,
hay que darle el giro a por qué comunicar, por qué queremos hacer esto, por qué queremos contar nuestro trabajo, a qué audiencia también queremos llegar. Entonces, todo eso es importante a la hora de poner como un contexto de cómo se va a usar el arte y el patrimonio como un vehículo para contar nuestro trabajo. Eh, ¿Cómo comunicar la ciencia? Eh, y para esto hay distintos métodos, no pretendo hacer una conversación de cómo ser divulgador científico ni nada, pero son preguntas que a veces nos hacemos cuando queremos contar nuestro trabajo y quizás el primer choque es cómo salimos, por ejemplo, cómo salimos de la charla. Eh, en qué momento nos alejamos un poco de eso, de que es como lo más convencional. No digo que esté mal, pero quizás a veces se vuelve monótono escuchar una charla, no para nosotros que estamos más metidos en ciencia y medio acostumbrados a eso, pero para una audiencia que es externa y que tiene ganas de conocer, quizás sentarse y escuchar una hora de algo puede, ah, en el caso más extremo, terminar siendo aburrido y no estamos entregando el mensaje, ¿ya? Entonces, para eso, no sé, pues hay distintas plataformas, mucho de redes sociales, está la parte, la componente artística, los dibujos, etcétera. Hay distintos métodos de cómo hacerlo, quizás talleres más inmersivos, etcétera, recursos y las capacidades también que cada uno tiene, nuestras capacidades, ¿ya? Porque al final estas ideas nacen de nosotros y de las cosas ahí nos identificamos en qué cosas somos buenos y en qué cosas no, y también vamos discriminando qué cosas podemos hacer y qué cosas no. Entonces, ya lo último antes de caer más al grano en lo que yo les voy a contar, es cómo identificamos a quién le vamos a hablar, cómo identificamos a la audiencia. Y para eso hay que decir esto, que no existe un público general, ¿ya? Siempre le vamos a estar hablando a alguna audiencia que va a tener cierto interés, ¿ya? El público general, antes, antes digo, hace un par de años nomás, era como charla abierta de ciencia para público general y te llegaba un popurrí de personas que no las podías clasificar, pero si pensamos bien, esas personas se dieron el tiempo y fueron a tu presentación o a tu taller, etcétera. Entonces, si hay un interés, ¿ya? Entonces se puede ir identificando o clasificando de alguna forma a quién le vamos a hablar, por edad, por intereses, por, no sé, a dónde vamos a ir, etcétera, etcétera. Entonces siempre se puede ir clasificando y con eso ir conociendo con qué métodos es mejor aproximarse a cierta audiencia, ¿ya? Entonces ahora un poco de contarle mi experiencia, ¿ya? Por eso sale mi foto ahí. Esto es una experiencia propia de por qué al final termino hablando con ustedes aquí, cómo llego a hablar de ciencia y arte, qué cosas me han motivado, qué cosas me han inspirado y después más adelante, como les decía, qué oportunidades se han presentado a partir de lo que ha ido pasando en este último tiempo, ¿ya? Entonces, primero, poner esto en un contexto y yo les decía que íbamos a hablar un poco de ciencia al principio eh, y lo que terminó de empujar este como vínculo fuerte que se está dando ahora, en mi caso de ciencia y arte, es mi proyecto de Fondesit, financiado por ANID, que lo puse ahí en el símil para el público argentino, es el CONICET de Chile, en donde me financiaron en el año 2022 un proyecto de postdoctorado que se llama Imágenes sismotectónicas del norte de Chile, una caracterización actualizada, extendida y en HD para el segmento de Taltal usando tomografía sísmica. Entonces, esto abrió una puerta, que viene la siguiente, de todos estos temas, ¿ya? Esa es la motivación, ¿ya? Desde ese experimento
yo quiero contar a un público más amplio el experimento mismo, los resultados y todo lo que pasa entre medio, ¿ya? Pero chocamos con un par de cosas. Primero es un tema abstracto, en el sentido de que si nos vamos al título también, tema abstracto, tema complicado, imágenes sismotectónicas, yo si no conozco del tema, yo paro de leer en sismotectónica y el resto, chao, no me llama, ¿ya? Eh, Claro, si hablamos una caracterización del segmento, usando tomografía de sismos locales, claro, no, como de primera el título suena complicado de explicar. Si nos vamos a la metodología, también hay partes que son complicadas. eh, no sé, el tema de localizar sismicidad, de la misma tomografía sísmica, etcétera, etcétera. Entonces, había que darle una vuelta como para aterrizar conceptos y una de las cosas que a mí me gusta mucho es el arte, entonces eh, le di un poco la vuelta al título y empezamos a buscar palabras claves que quizás nos podrían ayudar a contar esta historia. Por ejemplo, imágenes, el norte de Chile uno lo asocia a desierto, y los sismos. Acá en Chile, sobre todo, tú dices temblor o terremoto, o si hubo un temblor, no sé, la semana pasada hubo un temblor aquí en Santiago en la noche. Yo no lo sentí, pero un par de personas me preguntan, oye, ¿sentiste el temblor? Oye, ¿viste que hubo un temblor? Entonces, es es un tema que te abre conversación muy fácil. Entonces, juntando esas cosas, se abren puertas para empezar a comunicar más fácil y a contar tu tema. ¿Ya? Eh, Ponía en la foto anterior motivación e inspiración. eh, y bueno, hay un poco ahí de cosas que me llevaron también a lo que hicimos, que viene más adelante. Y son un par de libros y dibujos y cosas que me han inspirado harto y que me han como convencido de hacer esta vuelta de juntar la ciencia y el arte. Obviamente no soy el primero ni voy a ser el último, hay harta gente trabajando, hay mucho arte dando vuelta con ciencia, entonces igual es bacán verlo, pero son distintas aproximaciones y pongo ahí el libro, por ejemplo, La invención de la naturaleza, que es el mundo contado desde los ojos de Alexander von Humboldt, y ese libro es muy bacán, es pues una Biblia que, que va contando cómo en los tiempos de Humboldt, con toda la precariedad que había y con toda la logística que había que hacer, igual se hacía esta búsqueda de contar la ciencia a través del arte o incluso usar el arte para llegar a cosas más científicas. Por ejemplo, los libros de esos tiempos, Humboldt recolectaba muestras, sobre todo cuando hizo sus viajes a Sudamérica, mandaba las muestras en barco de vuelta a Europa, y allá tenía un amigo artista el que pasaba desde la muestra física al libro y con eso generó varios artículos científicos. Entonces en esos tiempos se daba una mezcla mucho más rica y mucho más tangible entre todas las disciplinas. Después, claro, fueron evolucionando y se fueron separando cada vez más hasta que en un punto era como que si hacías ciencia no haces arte y no se puede. Eh, También está el Chile en los ojos de Darwin también, que te cuentan cómo el naturalista viajaba y también iba dibujando y contando y a través de eso, de sus dibujos y sus relatos, iba generando ciencia y contándosela también a gente que primero que estaba lejos, que no tenía idea de lo que había en esta parte del mundo, y que tampoco tenía idea de ciencia. Entonces, eh, son dos libros ahí bien grandes que me han servido harto. Eh, los otros que están alrededor también. Y pongo acá abajo en la esquina, pongo a Cerámica Me, que es mi mamá. No la que está ahí a la derecha, sino de la izquierda. Eh, y claro, mi mamá es ceramista, es artista y claro, también yo creo que de alguna forma, no directamente, pero de alguna forma me ha empujado a meterme más de lleno o a querer juntar el arte con la ciencia.
Eh, Otra de las cosas que me permitió esto del financiamiento fue poder construir un equipo, ¿ya? Y aquí yo creo que igual es una diferencia grande que se hizo. En general, el contar la ciencia a través de arte y todo es bien autogestionado, sale del investigador, de la investigadora y que hacen los dibujos, que hacen la bajada del texto y que tienen que ir a divulgar y que tienen que hacer todo. Eh, Aquí en mi caso yo pude construir un equipo y buscar gente experta en cada cosa. Y para eso me junté con una periodista y una artista que están ahí, que es la Catalina Moya, periodista de ciencia, Camila Calzada, que es realizadora audiovisual, sobre todo en la parte de ilustración y animación. Eh, y bueno, con ellas nos lanzamos en la primera parte. Mis habilidades del dibujo van, no son nulas, pero están bien cerca de eso. Y entonces necesitaba quizás poder contar la historia y que alguien la plasmara de mejor forma. Entonces para eso hicimos como un trabajo de juntarnos con la Cata y hacer un poco como un guión, contar una historia y ir aterrizando los temas, bajándole el tecnicismo, llevándole un lenguaje más simple, pero sin perder también la parte científica, ¿ya? Eh, y una vez que eso estaba listo, poder luego traspasarlo a Camila, que básicamente esto es lo que esto es lo que quiero que uses como inspiración, y dale, ¿ya? Y con eso pudimos construir eh, esto que le llamamos métodos no convencionales para comunicar la ciencia, que, que se divide en 3 años, porque en este caso mi postdoc está siendo de 3 años, voy en el año 3 en este momento. Y el año 1 fue la construcción de 6 ilustraciones que contaban el experimento, que vienen ahora. Como les contaba, la tomografía sísmica te permite generar imágenes del interior de la Tierra. El desierto es un laboratorio natural para estudiar ese tipo de cosas. El desierto en Chile, sobre todo por la sismicidad. Y además el desierto nos ofrece, como no hay gente viviendo ahí, un silencio muy bueno, ¿ya? Entonces, con eso yo les decía, jugando con los títulos, con las palabras, llegamos a transformar esto de las imágenes sismotectónicas en HD y todo a una bajada más simple, que son imágenes del silencio, ¿ya? Y claro, imágenes combinan 6 ilustraciones, pero también te invita a conocer un poco de las imágenes de la tomografía que después iban a salir. Entonces, yendo desde el panel más en la izquierda hacia la derecha abajo, estas 6 ilustraciones cuentan, primero pone un contexto de por qué el desierto fue el elegido para hacer estos estudios. Eh, Después, el experimento en sí, de que instalamos sensores sísmicos para registrar los temblores, cómo se instalan, etcétera. Después, una analogía de cómo las trazas sísmicas viajan y cruzan el interior de la Tierra como lo hacían antes los habitantes que ya vivían aquí mucho antes de nosotros y que cruzaban el desierto con sus llamitas, con comida, con noticias, llevando información, ¿ya? Igual que nosotros ahora, poniendo estaciones, medio que cruzamos un poco el desierto, pero los sismos son los que cruzan toda la Tierra y traen la información que es valiosa para nosotros. Con eso pudimos, con un par de algoritmos automáticos, pudimos detectar alrededor de 50.000 posibles sismos que se ven aquí dibujados en el mapa, de los cuales los tomamos
para empezar a aplicar lo que es la tomografía sísmica. Y ahí se hace un poco un símil con la parte médica, que la tomografía sísmica es más o menos como hacerle un escáner a un pedazo de la Tierra, o como unos rayos X, y que así podemos generar imágenes y saber lo que hay debajo de nosotros, ¿ya? Y todo esto concluye con la idea de que somos cazadores, cazadoras de sismos, eh, porque tenemos que ir a poner las máquinas, las trampas, digamos, para cazar al dato, si se quiere, al sismo. Eh, entonces seguimos ahí trabajando para conocer los misterios geológicos de Chile. ¿Ya? Este fue el año uno y la verdad tuvo muy buena recepción, se dio muy buena las ilustraciones, hicimos un par de conversatorios en bibliotecas, en unos cafés y de verdad las imágenes ayudan también a romper un poco el hielo, a que te comenten, no sé, qué bonita la imagen del desierto y el mar, o de las llamas, o qué es lo que es el símbolo que está ahí como en el mar. Y son todos iconografías de la zona de Alto Loa, de la zona de Taltal, entonces también te van abriendo otras preguntas, lo mismo que cazadores de sismos es como una frase que pega también. Entonces, eh, de nuevo, metodologías ahí para ir aproximándose a la audiencia. Esto siguió con la parte 2, que es el año 2, en donde ya mostrábamos los resultados de la tomografía y, y esto nos llevó a quizás, como había habido una buena recepción de las ilustraciones, a dar un pasito más allá, a volarnos, si se quiere, y ahí hicimos unos paneles que se ven aquí en la parte izquierda arriba, que intentan representar lo que es las imágenes generadas por la tomografía. Esto genera modelos en 3 dimensiones, entonces lo que hicimos aquí fue generar 3 paneles con imágenes simulando la tomografía. Estos no son completamente fieles a los modelos que presentamos en el artículo ni nada, pero sí te dan una idea de qué es lo que se logra. Y al poner 3 en una disposición como a lo largo de un espacio, te genera esta sensación de tridimensionalidad en donde tú puedes caminar alrededor de ellos. Eh, a- en los costados estaban las ilustraciones del año uno y también fotografías de los distintos terrenos a los que hemos ido. Y esto se ve así, aquí vean un videito corto para que vean cómo es más o menos sumergirse ahí a la parte de las resonancias. Bueno, si se fijaban ahí, es como pueden ir pasando a través de los paneles y pueden ir viendo las imágenes de lo que hay debajo. No hay mucho contexto, no hay mucha escritura en eso, entonces es como tú vas viendo, te imaginas lo que quieras imaginarte y al final hay un panel que dice que vemos y está un resumen de lo que viste anteriormente. Entonces primero es como que tú construyes una película si quieres y después la contrastas con lo que está explicado. La idea también es que estaba linkeado a un resumen del trabajo, entonces si estabas más interesado podías llegar y ir conectándote un poco más con lo que estábamos haciendo. Y bueno, eso también lleva a esto, que es un proceso que tiene recompensa y
que claro, estamos en el año 2 empezando a producir el año 3 el, el viernes, de hecho, tenemos reunión para lo que vamos a hacer el año 3 pero yo les contaba que hicieron distintos conversatorios, he podido ir al lugar donde se han tomado los datos, que es en el norte de Chile y presentarlo allá a colegios o en un museo. Entonces, en este rato también está presentándose en Antofagasta como una exhibición. Entonces, claro, todo el proceso de pintar como se ve ahí en el medio, al final después tiene una recompensa que es cuando la gente asiste, se toma el tiempo de ir y les gusta, ¿ya? Entonces, igual eso te llena también oye, igual estamos haciendo bien las cosas. Ahora, oportunidades, y este es como el otro tema, cómo esto abrió puertas y puertas grandes, si se quiere, para colaboraciones nuevas, colaboraciones con artistas y también en la parte de investigación. Entonces, eh, dentro del año uno y las ilustraciones, si se fijaron en una de las fotos, habían unas tazas. Pudimos también ahí hacer unos tazones con las ilustraciones impresas, unas libretas y todo. Y se coincidió que en un centro cultural aquí había una exposición que, que tenía dos trabajos que estaban relacionados con arte y desastre y yo fui a verlo y llevé dos libretas para regalarle a los artistas y mostrarle un poco de, oye, desde mi lado yo hice estas humildes ilustraciones, porque lo que tenían mostrando ellos era una escala mucho más pro, sí, claro, son artistas. Y bueno, conocí a estos dos personajes que están aquí, el Sebastián Rifo y el Ignacio Gutiérrez, que trabajan en la unidad de artes y desastres de SIGIDEN, que es el Centro de Investigación y Gestión de Desastres. Eh, entonces con ellos empezamos a darle vuelta a conversar primero qué cosas se pueden hacer, qué cosas se están haciendo y ahí empezó a nacer una buena colaboración que, que llevó a esto, a poner en valor elementos científicos patrimoniales, ¿ya? Y aquí en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile hay unas bodegas y las bodegas tienen un set de cosas relacionadas a los eventos sísmicos, a lo telúrico, como le dicen. Eh, Aquí hay una muestra cortita de como distintos eh, sismogramas en papel, sismogramas históricos, terremotos del año 43, terremotos el terremoto del 60 sentido en el mundo, listado de terremotos, si se fijan ahí, 1520, 1968. Hay un montón de material claro, está bien cuidado algunos, otros están en abandono, si se quiere, pero están ahí, ¿ya? Hay una mezcla de cosas pero que no están con la relevancia que quizás deberían tener, sobre todo para un país sísmico como Chile. Y en esa vuelta, en ver qué es lo que había en la bodega, si se fijan, se prendió la luz azul aquí en el panel izquierdo arriba, encontramos este fajo de sismograma que eran de Santiago para el año 1973. Eh, Y bueno, también decidimos llevar esto a un fondo del arte y lo llamamos Herencia Sísmica, que va a ser una exposición de artes y patrimonio de terremotos y tsunamis en Chile. Este proyecto lo enviamos, creo que sí, la semana pasada lo enviamos, entonces ahí estamos cruzando dedos para que si resulta, la idea de esto es que vamos a eh, tomar un par de estos registros, ponerlos en valor, conversar con artistas que vamos a invitar
y que ellos se inspiren no solo en en el dato sísmico, sino que también en las técnicas, porque hay papel ahumado, hay papel fotográfico, hay papel fotosensible, hay distintas técnicas con cómo se registraban los sismos antes de de la era digital. Entonces, todo eso sirve de inspiración y a la vez le da un valor mucho más grande al dato científico por sí solo. Pero también, como les decía, encontramos estos registros que son de septiembre de 1973. Para los que no son familiares con la historia, en ese año, en septiembre, el 11 de septiembre, hubo un golpe de Estado aquí en Chile. Entonces, buscamos la estación o los registros estaban ahí, simplemente nosotros ahí coincidimos con ellos. Eh, de septiembre del 73, una estación que estaba aquí a 2 kilómetros del Palacio de la Moneda. Entonces empezamos a darle una vuelta, a ver qué podíamos encontrar, si hay alguna firma en las señales que estén relacionadas con toda la actividad que hubo el día del golpe. Entonces, lo, lo primero que vimos fue poner el día 10, 11 y 12, todo, todo junto, y aquí les pido disculpas de primera porque está todo en inglés, esto está a puertas de irse a una publicación, lo vamos a mandar a revisión, ojalá en la próxima semana, entonces estas son las figuras que ya se van a ir. Entonces lo que vemos es, si se fijan, hay unos cambios. Las líneas segmentadas marcan mucho eh, los cambios en el ruido sísmico. Donde dice nighttime, el ruido sísmico es mucho más bajo y si quieren se ve un poquito más blanco en comparación al resto, porque la ciudad está descansando, entonces la actividad de autos, de gente caminando, camiones, etcétera, baja. Después cuando el día amanece y hay que ir a trabajar, básicamente la ciudad despierta y el ruido aumenta. Después se repite para cuando pasa del 10 al 11. Y el día 11 el ruido, si bien aumenta, eh, bien temprano en la mañana hubieron un par de anuncios de que podía pasar algo, anuncios de radio, quédense en la casa. Entonces, el ruido, si bien hay marcas, no hay tanto. Eh, Después, alrededor del mediodía, se bombardeó la moneda y después de eso se decretó un toque de queda. Si se fijan, hay una línea negra que marca justo cuando el toque de queda es decretado y el silencio es una marca muy notoria, ¿ya? Y desde ahí, desde ese día, del 11 para adelante, el ruido sísmico baja considerablemente debido al toque de queda, ¿ya? De hecho, se empiezan a ver sismos bien claritos, hay algunos que no están reportados, otros que sí, un 4,3, más abajo hay otro, pero que en este caso está cortada la imagen. Pero son cosas muy distintivas que ya se empiezan a apreciar en esa fecha. Si vemos más en zoom el día 11 en sí, eh, tenemos, hicimos la, el match ahí entre los relatos que están en todos los libros o los artículos de memoria sobre la fecha y pudimos tratar de correlacionar por ejemplo, cuando pasaban los aviones bombardeando la moneda, cuando se movilizaban los vehículos militares, que justo coincidentemente están acá a menos de una cuadra de la universidad. Entonces, en ese tiempo había mucho movimiento de vehículos y el sensor estaba acá, entonces pudo registrar estas cosas que se ven con señales un poquito más anómalas que salen o sobresalen del ruido. Entonces, claro, eso es una discusión también que estamos viendo y que también le da una nueva perspectiva o no nueva o otra perspectiva a eventos históricos que marcan al país, ¿ya? Y ahí es donde viene el vínculo de ciencia y sociedad también, ¿ya?
Eh, estos registros, si bien estaban aquí, si no son públicos, si no salen de la bodega, no se conocen, ¿ya? Eh, y como les digo, no es que estamos descubriendo algo, sino que estamos agregando otra perspectiva para también ir contando a través de nuestra ciencia lo que pasó durante el 11 de septiembre. Claro, aquí hacemos la coincidencia también con los aviones, un poquito más de contexto de que dónde estaba la estación, el Palacio de la Moneda y los vehículos militares que salían de las bases militares que estaban aquí, justo al lado de la universidad. Ahora siguen estando ahí, pero uno es museo y el otro creo que son oficinas más administrativas, entonces ya ha bajado ese movimiento. Ahora, esto eh, el encontrar esos registros y ver, saber todo lo que hay en esa bodega nos abrió otra oportunidad que fue primero postular a los servicios de asistencia técnica del Consejo Nacional de Conservación y Restauración y nos seleccionaron. Quedamos dentro de los grupos que fueron seleccionados, entonces ya empezamos con la intervención de sismogramas que van a estar asociados a los terremotos de 1906, 1928 y los registros relacionados con el golpe de Estado, ¿ya? En el orden que está aquí, lo primero que pasamos, le hicimos el traspaso físico de los objetos, el Consejo ya tiene todos los registros relacionados al golpe de Estado y lo que están haciendo es primero como una evaluación del estado, después una pequeña restauración si es necesaria y insumos de conservación. O sea, van a preparar una cajita, algo para que esté mucho mejor conservado. También va a estar protegido con un plástico y eso nos va a ayudar también a que cuando se muestre al público también se cuide más, ¿ya? Se van a generar también unas copias fieles para entregarse al Museo de la Memoria también. Entonces hay distintas cosas como que van haciendo que esto sea público. Eh, lo otro también que abrió, y esto para mí fue inesperado cuando me llegó la invitación, es que me invitaron a contar un poco de lo que ustedes han escuchado ahora a un coloquio de la Facultad de Artes Visuales que se llama Dibujo Contemporáneo, una mirada indisciplinar, en donde se hace un contraste entre dibujo y gráfica, y yo estoy invitado para hablar de sismografía y memoria. Entonces, una de las cosas que les llamó mucho la atención a la gente del lado del arte son las técnicas de cómo se registran. Desde el grosor de la aguja que generaba el registro en el papel a las técnicas, el papel ahumado, de nuevo les decía, el papel térmico, etcétera, que todo esto era un tambor que giraba y que hay pilas y pilas de registros. Entonces, todo eso es un mundo que claro, que quizás no sabían que existía, pero ya tenerlo más a la mano te hace generar estas conversaciones eh, en donde dos disciplinas que, de nuevo, parecen en principio alejadas, se juntan y se juntan fácil porque se da una conversación rica y se da una conversación muy, muy fluida, ¿ya? Otra cosa que estamos explorando es el tema de explorar los sonidos de un sismograma. Y claro, esto si bien no es de nuevo, no es para nada nuevo, hay artistas nuevos que tienen otras aproximaciones. Por ejemplo, qué sonidos emite un sensor al registrar, no el sismograma en sí, no la traza misma sonorizando la traza, sino qué sonidos se generan al registrar un sismo, o qué sonido genera un sismo en el desierto o en una casa, las diferencias y cosas. Y ahí son cosas que están en conversación, que vamos a explorar más adelante, pero que están ahí, que fueron ahí conversadas, y sobre todo con el núcleo de artes sonoras también de la Facultad de Arte. Entonces,
hay varias cosas que están dando vuelta y que de nuevo partieron por una ilustración y por una idea, ¿ya? Entonces ya para ir cerrando por la hora y para dejar tiempo para preguntas, esto es más que nada cerrar con primero una invitación para animarse a contar su ciencia. De cualquier forma, esto es como yo les decía al principio, como medio que si pueden, escápense de la charla y eso es bacán. Eh, pero busquen cualquier plataforma que a ustedes le acomode. Esta es la segunda, que es eso, jugar y encontrar la forma que más le acomode. Para algunos les acomoda más las redes sociales, a mí me acomoda más la parte de ilustración y cosas, eh, sobre todo por las velocidades. Es como yo no soy muy amigo de generar contenido, entonces eso no se me da, pero jugué y encontré otra forma que sí me acomoda mucho más. Entonces, esa es una invitación. Si es que están como pensando la cosa, es como denle primero quizás con familia, amigos, y después puede salir alguna cosa. Y ya con eso voy cerrando. La invitación también a hacer más ciencia y sociedad. Y eso, los cazadores de sismos seguimos trabajando. Muchas gracias. Y muchas gracias, Topo, por tu charla, demasiado buena. Y nada, y también gracias por esa invitación final que hiciste, porque justamente la idea de este ciclo de charlas es hacerles la invitación a reflexionar sobre nuestro rol de científicos y científicas, a reflexionar de que no nos quedemos solo en hacer el paper, en hacer la charla para un congreso académico y nada, y en ese mismo contexto de la idea de ahora es generar una discusión, una conversación y les hacemos la invitación, si quieren, a hacer preguntas, hacer comentarios, pueden hacerlo en voz alta o por el chat. Y yo, bueno, yo voy a partir igual con una pregunta, a mí me gustó mucho la charla. Tengo muchas en realidad, pero eh, tengo la duda de, tú hablaste de que todo esto fue como, o no todo, pero la primera parte de todo el trabajo que nos mostraste que has hecho fue, fue como sustentado por un proyecto Fondesit al que postulaste. Claro. Y yo entiendo eso. Y me llama mucho la atención que estos proyectos, al menos yo en mi ignorancia siempre vi estos proyectos como algo justamente muy académico, muy de que tenías que prometer papers, tenías que prometer divulgar, pero en congresos. Y nada, o sea, ¿cómo llegaste a postular a un proyecto que uno ve que es como totalmente solo de la academia, postularlo como desde esta perspectiva más de arte? Ya, mira, o sea, el Fondesit sigue siendo académico, Sí. sigue teniendo la componente que tenéis que sacar un artículo, al menos uno, y hacer la investigación y todo, pero últimamente el cómo evalúan los proyectos igual se ha abierto más a sumar puntos si quiere en la evaluación si tú ofreces distintas formas de comunicar la ciencia, de divulgar la ciencia, ¿ya? Ahí hay que hacer la diferencia de que, claro, charla en un congreso o póster en un congreso no es divulgación de ciencia, porque esa es parte de tu trabajo te toca, te toca llevar tu póster o tu charla y que te tiren tomates y cosas y un poco te destrocen tu trabajo y bueno, en base a eso vais mejorando y vais mejorando tu investigación, ¿ya? Eh, pero en la parte como de divulgar, lo que hice fue ser explícito, de decir, oye, vamos a incluir un ítem de X plata para contratar a un periodista que se, que se dedique a hacer la generación de productos de divulgación,
¿ya? Y para el año uno tenemos la idea de esto, para el año 2 esto más o menos, y para el año 3 esto, ¿ya? Tampoco fue como tan específico. La idea estaba, pero yo creo que la diferencia fue ser explícito, ¿ya? Y ponerle un ítem de que esta plata que si me gano el proyecto, esta plata de aquí la voy a gastar en solo divulgación de ciencia, ¿ya? Y yo creo que de alguna forma, claro, suma. No sé qué tanto pesa en la revisión de estos proyectos. Yo quiero creer que sí, que cada vez está pesando más. Eh, pero quizás como a modo de consejo es si tenéis la idea es ser explícito para que después si te dicen sí, oye, ya vaya a tener la plata para poder usarla en eso. Muchas gracias. También en ese, no hay más preguntas, en ese mismo contexto de que tú dijiste que igual, de todas formas, el Fondesit en sí es académico. Entonces, ¿cómo tú has hecho para compaginar tu trabajo científico de obtener resultados, de hacer papers, compaginarlo con todo esto que también es un montón de trabajo? Como, Bueno, no sé. Eh, pucha, igual, de nuevo, es como buscar gente que sabe hacer las cosas, ¿ya? De tener contactos, bueno, tú dibujas, ¿no? Ya, yo no dibujo, ¿ya? Entonces, quizás tú no buscarías a alguien que dibuje porque lo harías tú, ¿ya? Eh, pero, claro, yo no me animaba a hacer eso, entonces busqué a alguien que lo hiciera. Eh, y eso igual también te ayuda a que bajen las cargas, a que no está todo concentrado en ti, cosas. De vez en cuando, claro, toca, no sé, pues, organizar alguna actividad y esa semana vaya a andar un poco corriendo o cosas, pero, pero no sé, a veces, no sé cómo decirlo, es como cuando estas cuestiones como que sale el tiempo y se da y tampoco es que tenéis que perder el foco, de vuelta es como al final, claro, que no se te olvide que estás investigando, eh, y si hay un tiempo, bueno, vamos dedicándose a lo otro, o quizás también para ponerle una pausa si estáis muy sobrecargado con tu trabajo o no te están saliendo los resultados, quizás es el momento para ponerle una pausa y te sale un dibujo o algún trabajo muy bacán de arte, ¿ya? bueno, ¿y cómo tú has sentido la recepción de las personas, de la gente que no hace ciencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia, como el recibimiento que tú has tenido con respecto a estos proyectos de, de eso, de gente que quizás no sabe de sismogramas? Mm. O sea, eh, las ilustraciones llaman mucho la atención, ¿ya? Y sobre todo si también pudimos hacer ahí regalitos, entonces un par de libretas, un par de tazones, sobre todo si te llega un regalo de eso, es como, "Oh, mira qué bacán, ¿qué es lo que es?" Y ya eso te abrió una pregunta, ¿ya? Y de ahí, desde el qué es lo que es, no, estos son, no sé, son llamitas viajando por el desierto, igual que los sismos. Te da, no sé, un ratito para conversar y termináis hablando de tu proyecto. Y es como se quedan con la imagen que fue el rompehielos, si se quiere, pero después igual sacan preguntas de sismología, ¿ya? De, oye, yo sentí esto el otro día y cosas, y al final tampoco es que tú quieres hablar todo el tiempo de tu proyecto, o yo no quiero hablar todo el tiempo de mi proyecto, pero si podéis tirar ahí un par de pildoritas y que, no sé, puedan distinguir la P de la S, ya es una ganancia, ya es gol ahí. Muchas gracias, Topo. Parece que no hay más preguntas. No sé si alguien quiera. Ahí hay una manito Hay arriba, ahí Katarzyna. No sé si leí bien tu nombre. Adelante. la Hola, Katia. A Katia. buenas tardes.
Pepito, súper bueno esto, me encantó. Estaba pensando todo el tiempo cómo es posible agregar otro método, porque usan sísmica solamente y quizás algo de MT. ¿Cómo se podría agregar esto? ¿Qué opinan? ¿Agregarlo al trabajo, dices tú, o al arte? Sí, cómo hacer ese tipo de arte tan linda con el método, otros métodos. O sea, hay el trabajo, por ejemplo, hicimos otro proyecto de outreach o de divulgación que era contar un poco, nos colgamos de este concepto de cazadores de sismos y lo primero que hicimos fue cómo describimos a una persona que trabaja en sismología. ¿Ya? ¿Qué es lo que lleva siempre si lo tuvieras que vestir? ¿Ya? Entonces, como ya, sombrero, porque están caminando en el sol, lentes de sol, bloqueador, ya, pero ¿qué herramientas ocupa el sismómetro? ¿Qué más? La caja de herramientas, ¿qué más? El GPS, la brújula. Y así vais juntando y construyes un personaje. Entonces, por ejemplo, para el MT, es como, igual se me ocurre algo así. Eh, por ejemplo, con las bobinas grandes, así cruzadas en la espalda, ya puedes construir un personaje medio ninja y cosas así. Eh, eh, y después eh, hay como buscar los conceptos clave. Pues esto trabaja con el electromagnetismo, genera imágenes del suelo. Entonces, si vais buscando palabras claves, después un poco de ayuda de ChatGPT también. Bueno, nosotros podemos también ser cazadores o cazadoras de ondas electromagnéticas o algo Claro, así para complementar. cazadores de corriente. Sí. Sí, eh, bueno, súper lindo todo el trabajo, las imágenes. Me encantaría poder juntarme con ustedes, pero no sé dibujar. Entonces solamente puedo apoyar la parte de ciencia y, no sé, entregar algunos modelos, alguna cosa así. sí, pues, Pero ¿no? Y se pueden hacer cosas y al final es como, también se necesita gente que sea las directoras intelectuales que traigan las ideas, sí, inspiración también, súper, muchas gracias. de nada. Ahora tenemos a Patricio, que está levantando la mano. Hola, hola, hola. ¿Me escucha? Sí, se ¿Se escucha escucha? bien. Eh, bueno, yo quería hacer primero un comentario, bueno, y una felicitación también, que muchas veces no, es súper difícil comunicar lo que nosotros hacemos, porque igual pareciera ser de que en la academia siempre es como mal visto, o históricamente ha sido mal visto el tratar de hablarle a la sociedad de las cosas que nosotros hacemos. Solo mi comentario es que quizás siempre sería bueno decir de que eso no siempre fue así. Cosa de ver la historia, al principio o sea, los griegos eran súper integrales, entonces te abarcaban todas las cosas que uno podía, no sé, ver o analizar de la realidad, lo estudiaban todo sin ningún pero en la lengua. Hasta el día de hoy hay cosas y conceptos preguntas que ellos mismos abarcaron y todavía no sé, pues, no son pertinentes al día de hoy. Entonces, más como felicitaciones, es comentar de que lo que llaman interdisciplina, que hoy en día es como súper difícil porque como que cada uno se especializa tanto, tanto, tanto que termina siendo especialista en casi nada de la realidad. Que esa clase de iniciativas como la que tiene el Topo son súper valorables porque de alguna forma nos hace ser más integrales. Entonces, de verdad te felicito porque quizás eso puede hacer que muchas personas de las que están aquí presentes y las que no, o las que tú les pueda llegar a tocar el corazón, por decirlo, para hacer lo mismo y motivarse. Entonces, más que nada, unas felicitaciones y sigue adelante nomás. Eso quería decir. Muchas gracias, bonitas palabras. Y no, de verdad sirven porque es lo que decía ahí, había una diapo que decía proceso y recompensa, y también pues el reconocimiento suma también para seguir haciendo cosas. Y es verdad lo que decías tú
de los griegos. Yo ponía el ejemplo de Humboldt, claro, llevándolo a algo, a alguien más como del área de ciencias naturales y cosas, pero claro, el tipo era un viajero, explorador, etcétera, y no tenía miedo de cruzar al área artística o juntarse con gente de arte y claro, quizás en esos tiempos también era mal visto, como decía, y por lo mismo, porque es como, no, esta disciplina es esto, y ahora yo creo que estamos volviendo un poco no voy a decir a esos tiempos, pero sí a darnos cuenta de que es necesaria la otra parte, de los dos lados. Es necesaria la otra parte porque si no estamos encerrados en esta burbuja claro, de muy expertos en algo, pero que al final te aleja de todo el resto que está pasando. Así que muy de acuerdo con lo que decís. Aquí tenemos un comentario de Daniela Cid. Dice, muy buena presentación, Sergio. Gracias por compartir tu trabajo con las personas que no somos expertas ni expertos en ciencia. Un Muy saludo buen para comentario. Daniela. No, gracias también a la Daniela y siempre disponible también, como le digo a ella, es la periodista del DGF, así que siempre disponible también para ir contando cositas. Ya no sé si tenemos algún último comentario. No, al parecer no, así que bueno, ya vamos a cerrar esta charla. Nuevamente, muchas gracias, Topo, por tu disposición, por contarnos tu experiencia, por hacernos esa invitación de cada uno con sus habilidades, ver cómo ir un poco más allá de solo ciencia. Y nada, eso. Síganos en nuestras redes, por favor. Este video va a ser subido a YouTube y nos vemos en 2 martes más para nuestra segunda charla de este ciclo de Ciencia y Sociedad. Así que eso, muchas gracias. Nos estamos viendo.